Yo también explicarte que este podcast, o como lo queramos llamar, nosotros no somos periodistas, tampoco, ¿cierto?, analistas políticos, somos licenciados en filosofía, ¿verdad? Y comentamos asuntos que ocurren en la semana, pero asuntos que nos interesan, que nos llaman la atención o que encontramos relevantes porque tocan algún tema filosófico, ¿cierto? Entonces, en ese marco te quería primero aprovechar esta oportunidad que tengo de hablarte para expresarte mi admiración, porque en tu campaña a la Cámara hiciste algo fantástico que me llenó de mucha emoción, que fue una publicidad que hiciste en la que armabas un porro y explicabas con muchísima elocuencia y sin déresis lo que significa ser un consumidor responsable, etcétera, etcétera. Eso te lo agradezco muchísimo, porque además de que después tuviste esa intervención también en el Congreso, ¿no? Donde no admitiste ni confesaste nada que no se supiera, pero le dijiste al país que tú, con tus logros y con tus responsabilidades, pues también eres un consumidor ocasional de marihuana, y eso no tenía nada de malo. Eso es, digamos, no tengo palabras para agradecerte eso, porque es de una importancia gigante, ¿no? Para cambiar la mentalidad sobre este asunto, porque yo personalmente he abogado por la legalización de todas las drogas, en realidad. Y quería preguntarte por eso, entonces, ¿cierto? ¿Qué piensas vos de la legalización de la cocaína, por ejemplo? Hay un proyecto del senador Iván Marulanda y Feliciano Valencia sobre eso, que es interesante. Pero ¿qué piensas en general sobre la regularización y legalización de todas las drogas? Gustavo, muchas gracias por tus palabras, hermano. Mira, en general, mi perspectiva sobre las drogas es que debe haber una regularización, ¿cierto? Ahora bien, no es la misma para todas las drogas, ¿cierto? Creo que tenemos que reconocer que hay sustancias que generan muchísimo más riesgo, pues no solo de adicción, sino en el comportamiento o daños a la salud. Entonces, en función de una cantidad de variables, definir qué tanto se puede o no aceptar una droga, más que en una cobija moral, pues que las cubra todas, ¿cierto? Yo no creo, pues, que debería haber, no sé, expendios de heroína en la calle, no, ¿cierto? No creo. De marihuana sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son sustancias que tienen diferentes efectos. Creo además que no encuentro otra manera de luchar contra el tráfico, ¿sí? O sea, las formas policivas, represivas, punitivas no han funcionado nunca, y de hecho hoy se distribuyen muchas más cosas por toda parte, porque obviamente pues también el mundo digital ha facilitado la comercialización de cualquier cosa, incluidas las sustancias psicoactivas. Me parece que todavía falta un rato para que se apruebe la regulación del mercado del cannabis. Creo que este año no lo vamos a lograr. Por este año me refiero a esta legislatura que termina el 20 de junio, porque el panorama no es favorable. Lo estamos intentando, creo que ya vamos para el quinto debate tal vez, de 8, pero no, estoy más pesimista este año que el año pasado, debo decir. Un proyecto, el que mencionabas del ex senador Iván Marulanda, no era sobre la cocaína, sino sobre la coca. Y aquí es interesante eso porque Colombia es un gran productor de coca, nos referimos a la hoja de coca, y pues por cuenta de la guerra contra el narcotráfico hemos también satanizado esta planta, como ha sucedido también con la planta del cannabis. Me pusieron la mezcla ahí del cannabis. Gracias, DJ. Entonces, hay una cantidad de otros usos para la hoja de coca que aquí no han sido correctamente explotados y que podrían ser un sustituto o por lo menos una transición al mercado de la cocaína. Sobre eso versaba el proyecto del senador Marulanda, pero no logró avanzar y en este momento no ha tenido pues como quien lo retome. ¿Por qué? Porque si no hemos podido en este momento con el de la coca, con el del cannabis, yo no quiero meterme en el tema de la coca. Me parece que son debates de sociedad que van a tomar tiempo. Este del cannabis lleva 10 años presentándose, hace 6 se aprobó el cannabis medicinal.
tal vez en 3 años lo logremos, pero en estos temas hay que ser pacientes porque son cambios de mentalidad en una sociedad todavía muy conservadora. Gracias, Daniel, por la respuesta. Yo entiendo que, digamos, en tu posición, el pragmatismo es mucho más importante, entonces estoy de acuerdo con lo que dices ahí. Ahora, filosóficamente hablando, yo quiero impugnar algo que has dicho, ¿no? Que tú, es un argumento que yo he escuchado muchas veces también, que es que diferentes sustancias requieren diferentes tratamientos y que unas sí deberían ser legales y otras no, etcétera, etcétera. Mi problema con eso es como, digamos, como liberal, que creo ser, es que la prohibición en sí vulnera un derecho fundamental primordial que es mi cuerpo, mi decisión. Yo nunca he entendido, desde que soy adolescente, nunca he entendido por qué el gobierno o el Estado o los demás tienen que decirme a mí la sustancia que yo puedo consumir o no consumir, lo que yo debo hacer con mi cuerpo, siempre y cuando, desde luego, yo no afecte la tranquilidad de los demás. Obviamente, el contrato social se debe mantener, pero ese, digamos, es el argumento para mí más importante respecto a la legalización de toda sustancia, porque la responsabilidad debe ser del individuo, ¿cierto? Ya sea con la droga heroína o las nuevas drogas que puedan aparecer o surgir. Ahí yo creo que estamos de acuerdo. Lo importante sería tener educación, información, regulación y que todo esté sobre la mesa para que el individuo pueda tomar la decisión y no sea el Estado o los legisladores los que estén decidiendo por mí lo que yo puedo hacer con mi cuerpo, ¿me entendés? Yo entiendo perfectamente, yo también soy muy liberal en estos aspectos, pero también hay que entender que las sociedades, pues así lo veo yo, o sea, requieren transiciones, ¿cierto? Todos son procesos y no vamos a pasar de la noche a la mañana de un modelo prohibicionista a un modelo totalmente liberal. Eh, Entiendo además que mi cuerpo, mi decisión es verdad, pero muchas veces las enfermedades graves como la adicción eh, afectan mucho más allá de vos, ¿cierto? Pueden afectar a tu familia, a tu entorno, a tus hijos. Entonces, no es tan sencillo como mi cuerpo, mi decisión, pienso yo, pero sí creo que deberíamos enfocarnos muchísimo más en el conocimiento y en la información y apelar a la responsabilidad y al autocontrol que estar castigando. Pero sí creo que debe haber algún tipo de control y de regulación, sin duda. Yo tengo una pregunta, perdón, sobre ese tema que nos hizo un televidente. Yo le dije, voy a hablar con Carvalho, ¿de qué le pregunto? ¿Sobre qué le pregunto? Y me dijo, sobre el tema del cannabis, dice, he escuchado a Carvalho decir que los consumidores de cannabis son discriminados. Me dice este oyente, yo encuentro que no. Sales a la calle, la gente fuma en Medellín y incluso es algo como un goodwill, fumar cannabis, fumar marihuana. En cambio, los consumidores de tabaco sí son excluidos y desde el Estado, también a través de la propaganda que se da contra ellos. ¿Por qué? Si el tabaco ocasiona las mismas enfermedades que el cannabis cuando se fuma, existe esta campaña de discriminación hacia el tabaquista y de aceptación hacia el consumidor de cannabis. Muy buena pregunta, ¿no? Sí, pues de entrada tengo que decir que no estoy de acuerdo, ¿cierto? Son dos sustancias diferentes que están en estados muy diferentes ante la sociedad. La marihuana sigue siendo tabú. Sí hay una discriminación por marihuana. Tal vez en algunos círculos sea bacano, pues, y casi que un requisito haber fumado marihuana, pero en realidad en las empresas hacen exámenes que si das positivo para cannabis no te dan el trabajo. La palabra marihuanero sigue siendo usada como un estigma y no hay una regulación, ¿cierto? No hay una regulación, significa que a la luz del Estado la marihuana todavía es una cosa tabú prohibida. El tabaco, lo que estamos haciendo son unas campañas no de estigmatización, sino de prevención de daño y de control del riesgo, que es advertir mucho, ¿cierto? El tabaco da cáncer, el tabaco mata, el tabaco tal cosa, porque también nos hemos dado cuenta del problema público gigante que es el tabaquismo y que sí termina pagando todo un Estado y que no es la misma consecuencia del cannabis. Entonces, no me parecen comparables, no me parece que estén en el mismo estado. Y
otra cosa es que lo que hablábamos de las consecuencias para otros, el tabaco, el humo de segunda mano, como le dicen, pues tiene consecuencias para los que están a tu alrededor. El único peligro con el humo de la marihuana, los que están alrededor, es que se fastidien o que se traben y se alegren contigo. Pero no es igual en términos de salud pública. Yo creo que ese es el cambio que ha habido en la sociedad. Y Daniel, tú lo mencionabas cuando te entrevistaron después de haber hecho tu intervención, y tú decías, mira, el alcohol mata más gente que cualquier otra droga, y sin embargo es legal, es regularizado. Y digamos que ese es el argumento que yo te lanzaría cuando me dices que hay drogas que crean adicción y que son más peligrosas que otras. Y yo pienso que ese argumento no es suficiente para abogar por la regularización de una droga sí y otras no. Pero bueno, ese es otro debate, ¿verdad? Válido, muy válido el debate. Quería, digamos, plantearte el debate para que lo consideres. Quería hablarte de otro punto. Espérate, Gustavo, yo te digo algo al respecto como una conclusión personal, y es que la política es el escenario de lo posible, ¿cierto? Y ahí es donde tú me mencionabas al principio como un pragmatismo o algo así. Sí, debo ser pragmático en esto. Tengo que poner el ideal, es como un norte hacia el que uno camina, pero ¿qué puedo hacer ya y cuál es el cambio de ya? Si uno llega mañana con un proyecto de ley que liberalice todas las drogas, pues sí, vos me das like, Silvio me da like, pero el proyecto no va a pasar. Y mi idea como político es hacer que las cosas pasen. No, y lo entiendo totalmente, por eso tú eres político y yo no. Y tú filósofo. Yo como ciudadano, ese es mi, ¿no? Quería cambiar de tema, si me lo permites, Silvio. Claro, también. Muy bien, avancemos con las preguntas. Mira, no, es que tú dijiste ahorita que eres de centro, que te consideras de centro, yo también, y como empecé diciendo que admiraba muchísimo de tus labores, pues, en el escenario público. Pero el otro día me encontré con una publicidad en tu Instagram. Espérame. Voy a compartirla. Soy bastante lento con esta vaina, perdón. Sobre el 25N. Para los que no saben, digamos que nos observan, el 25N es una marcha en contra de la violencia de género. La violencia de género.